Muy bien, hermano. Vamos a continuar con nuestra lección, nuestro curso, el testimonio de Jesús. Y estamos ya en la segunda parte hoy día del versículo 35 del capítulo 6. Ese versículo dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso también es una práctica importante, aprenderse versículos de memoria. También eso es disciplina y es parte del estudio de la palabra. En la primera parte, nosotros básicamente nos concentramos en el contexto en el cual está este versículo maravilloso: yo soy el pan de vida. ¿Ya? Y el contexto está básicamente en todo el capítulo 6. Y por eso empezamos desde el versículo 1 del capítulo 6 a ver la alimentación de los 5,000 varones. Además de todo este contexto, que es mucho más amplio y que ya lo vimos, siempre nos hacemos la pregunta: ¿qué habrán entendido los judíos de esta aseveración del Señor? Y vamos a ver entonces la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué podrían ellos haber tenido como una base de entendimiento de esta frase. Y básicamente vemos que tenemos el gráfico que el Señor dejó con el tabernáculo. Entonces los panes de la proposición hablaban de ¿qué? De que Dios es el proveedor de Israel, de todas las tribus de Israel, del tabernáculo, lugar santo. Vimos también el término Jehová Jireh, que la primera vez que se menciona en la Biblia es en aquel acto de fe de Abraham, de incluso entregar a su propio hijo Isaac, porque el Señor lo ordenó. Pero el Señor se proveerá de otra víctima sustituta para que mi hijo viva. Así que Jehová Jireh es Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero. Y hoy día entonces, con este pensamiento, vamos a ver cuál es el significado de yo soy el pan de vida. ¿Cuál es la explicación? Hemos dicho dos cosas. Primero, que cada vez que el Señor hace una aseveración es porque ve a la humanidad en una condición. Yo soy el camino, el hombre está extraviado, perdido. Yo soy la verdad, lo dijimos, está engañado este mundo. Yo soy la vida porque está muerto espiritualmente. Yo soy la luz del mundo porque ve al hombre en tinieblas. Y hoy día, cuando vemos yo soy el pan de vida, es porque el Señor Jesucristo está viendo a la humanidad desprovista. El hombre está desprovisto. ¿Qué significa esto? Que ve al hombre incapacitado de salvarse a sí mismo. Ve al hombre imposibilitado de ir por sus propios medios a la vida eterna. Eso está en el fondo de la frase yo soy el pan de vida. El hombre no puede, está desprovisto. Yo soy la provisión de Dios. Yo soy Jehová Jireh. ¿Se entiende? ¿Lo van viendo? Eso es súper importante tenerlo como un concepto global, como algo importante en todo el amplio sentido de la palabra. Entonces, el Señor siempre, por un lado, ve a la humanidad en una condición y al mismo tiempo, en cada una de sus frases, Él hace implícitamente una invitación. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, síganme. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, entren. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. O sea, hay que venir a Él. Y agrega, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay que creer en Él. Entonces, eso también es algo súper importante que ustedes lo entiendan. ¿Está claro hasta aquí? Hermanos, por favor, siempre yo soy, hay una necesidad en el ser humano. ¿Ya? Yo la puedo suplir, dice el Señor Jesús. Pero hago la invitación porque tú tienes que responder también. O sea, si el hombre no responde, ahí estamos mal. El hombre seguirá en su condición de extraviado, engañado, etcétera, etcétera. Seguirá en esa condición. Pero puede salir de esa condición si es que responde al Señor. En este caso, yo soy el pan de vida. Si yo voy en fe, abrazo al Señor, creo en Él, obviamente todas mis necesidades, no materiales, no físicas, espirituales,
son satisfechas, porque en mí mismo estoy desprovisto. Yo no puedo salvarme a mí mismo. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo súper importante de considerar, ¿ya? Ahora, por lo mismo, hermanos, ¿ya? Dios está hablando, obviamente, ya desde el versículo 27 de Juan 6, de un tema espiritual. ¿Por qué? Porque el auditorio lo entendió como material. Ellos vieron la alimentación, vieron sus necesidades físicas, eso es lo que queremos, hagámoslo rey. ¿Ya? Y el Señor les dice, no va por ese camino. Mi enseñanza y mi obra es primariamente darles todo cubierto en sus necesidades espirituales, no solamente físicas, sino espirituales. Y por eso que le empieza a hablar entonces de que Él es la provisión de Dios para la salvación del alma. Eso es Jehová Jireh, ya el verdadero pan del cielo. No es el maná, no son los panes de la proposición del tabernáculo, ya. No es el carnero que estaba ahí enredado en la zarza con Abraham y con Isaac. No, ya es más que eso. Todo eso era simplemente una figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él es la verdadera provisión de Dios para salvación. Y esa es la frase que está detrás de yo soy el pan de vida. Es verdad que el Señor satisfizo sus necesidades materiales, lo vimos ahí en la alimentación de los 5,000, pero a partir del versículo 27, insisto, el Señor empezó a dar una enseñanza espiritual. ¿Cuál es esta enseñanza? Bueno, primero, que así como es importante para el hombre satisfacer sus necesidades físicas, como el hambre, como la sed, por ejemplo, tan importantes para la vida, ya más importante aún para el Señor es que el hombre satisfaga sus necesidades espirituales. ¿Y cómo lo puede hacer? Justamente abrazando en fe, aceptando la invitación del Señor, viniendo a Él, creyendo en Él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ya no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿ya? Bien, dejando esta introducción, en el fondo el Señor claramente anhela que el hombre desprovisto se cubra, se llene con la provisión de Dios, que es el mismo Señor Jesús, el pan de vida, ya recibiéndolo a Él como Salvador personal. Y en esa condición todas las necesidades espirituales serán satisfechas. Pero en este versículo, en este capítulo 6, después de la aseveración del Señor, esto es versículo 35, en el versículo 36 vemos la respuesta de la humanidad, la respuesta de aquellos auditores. Más os he dicho que aunque me habéis visto, ojo, ellos vieron al Señor personalmente. Ellos acaban de ver milagros tremendos, portentosos de parte del Señor Jesús. Y dice ahí en el versículo 36, aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, el gran problema que Jesús ve en el hombre es la incredulidad. La incredulidad está en ese versículo. ¿Cómo respondieron ellos? Con incredulidad. ¿Cómo respondió esta gente que vio al Señor Jesús? Con rechazo. Y en contraste, el versículo 37, ya el Señor muestra su amor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ustedes me rechazan, ustedes no quieren creer, pero yo tengo los brazos abiertos para recibirlo, y todo aquel que viene a mí no le echo fuera. El contraste del amor de Dios, de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, contraste a la incredulidad, al rechazo, a la apatía del ser humano. ¿Está claro? Ahí lo ven ustedes, versículo 36, ¿ya? Sin embargo, del 38 al 40, el Señor Jesús les explica a este auditorio cuál es la voluntad del Padre. Y esto es lo más importante que todo ser humano debe lograr entender. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi vida? ¿Cuál es? Versículo 38, porque he descendido del cielo. Esto va con Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era con Dios, ¿ya? Y el verbo era Dios, allá, en el principio.
¿ya? Pero Él se hizo carne, Juan 1:14. Yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿ya? De todo lo que Él me diere. Y aquí esto el Señor nos va enseñando de que todo el proceso de salvación es por gracia. Requiere una respuesta del ser humano, de poner la fe en el Señor Jesús. Pero aún el Señor, Dios, ya Él da la provisión y Él dice en la palabra que Él da el querer como el hacer. Es decir, Él nos ayuda en nuestra incredulidad a tener fe cuando escuchamos el mensaje para responder al Señor. De esa manera, aún más claro deja establecido que el hombre está desprovisto. Sin Dios, el hombre no es nada. Amén. Entonces, Él aún nos ayuda en la decisión para llegar a ser salvos. Esa es la voluntad, ¿ya? Y esta es la voluntad del Padre, versículo 39, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, y sino que lo resucite en el día postrero. Por ende, si el Señor está hablando de una resurrección en los últimos tiempos, en el día postrero, está hablando de la salvación del alma, la resurrección para entrar a la vida eterna. El que cree entrará a la vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no cree, el que rehúsa creer, él, ya así como en esta vida ha vivido abrazando no a Jesús, sino al Dios de este siglo, al Dios de este mundo, que es Satanás, tendrá que vivir eternamente en el lugar que fue diseñado para Satanás. El infierno fue creado para Satanás, no para los seres humanos. Pero si el ser humano vive su vida abrazando el camino de Satanás, pues seguirá en la eternidad con su Señor, con Satanás. Pero si vuelve en sí y acepta a Jesucristo, entonces yo le resucitaré en el día postrero y irá a la eternidad, a la presencia del Señor. Esa es la voluntad del Padre. Hermano, qué tremenda esperanza la que tenemos. Por eso que la Biblia dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es una esperanza de gloria, de poder. Esto no es gloria. Gracias al Señor que con su presencia Él realmente nos llena. Pero vivimos en un mundo donde tenemos aflicción. Vivimos en un mundo donde todo es corrupto. Hasta nuestra carne es corruptible. Esto no puede entrar. Así que será necesario que nos resucite, que seamos transformados en cuerpos incorruptibles conforme al cuerpo de la gloria suya para entrar eternamente a la presencia del Señor. Y toda esa obra la hace el Señor por amor a ti y por amor a mí. Ha hecho prácticamente el 80-90% porque estamos a las puertas. Queda un poquito, solamente que lleguemos a la gloria. Pero es seguro que si Él ha hecho y ha cumplido todas sus promesas en tu vida, ¿hay alguna razón para dudar de que deje de cumplir la meta final? Por ningún motivo se va a cumplir y vamos a estar eternamente en la presencia del Señor, ¿ya? Hermanos, después de explicar la voluntad de Dios, fíjense que hubo una respuesta, versículo 42, de los judíos. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido, si nosotros sabemos cuál es su familia? Miren, es interesante porque cada aseveración que hace el Señor Jesús tiene dos opciones. Yo ya lo he dicho. O Él es lo que dice ser, o es un blasfemo, un loco, o es lo peor, el más grande engañador. No queda otra alternativa. Para ellos es lo que, o aceptan que Jesús es lo que dice ser, o si no, ellos están dudando. Y la duda es que este hombre está fuera de sí o está blasfemando. Y de hecho, el Señor Jesús fue a la cruz porque fue considerado un blasfemo, ¿ya? Siendo que quienes blasfemaron de Dios fueron
los fariseos, saduceos, el Sanedrín, Pilato, los romanos, toda esa humanidad en la presencia del Señor en la cruz. Amén. Así que el Señor es lo que dice ser. Ellos entonces murmuraban, dice el versículo 41, ya, de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos no aceptaron esa realidad de que él se atribuyera ese título. Así que la respuesta del hombre y de mucha humanidad hoy día es incredulidad, murmuración, poner obstáculos, cero discernimiento, dureza de corazón, ¿ya? La pregunta es: ¿aceptó el Señor esas murmuraciones? Versículo 43 dice claramente: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Dios no acepta esas murmuraciones, no acepta esa incredulidad. ¿Por qué, hermano? Porque eso proviene del diablo, no viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da discernimiento para, al escuchar el Evangelio, nos ayuda, como decía él: el Padre trae a mí, ¿ya?, aquel que va a ser salvo. Y la Biblia dice, en la misma iglesia primitiva, que Dios añadía los que habían de ser salvos cada día. Es una obra completa de gracia del Señor. ¿Se entiende? Es maravilloso, hermano. Solamente nos queda ser sensibles, humildes de corazón y aceptar el regalo del Señor, aceptarlo con gozo y con fe, ya sabiendo que Él lo ha hecho todo. Porque hay uno solo que ha dicho en esta tierra: consumado es. Todo está saldado. Y es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano, la incredulidad es el principal obstáculo para recibir a Cristo. Sin embargo, él dice en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo, vuelvo a insistir, le resucitaré en el día postrero, tendrá vida eterna. Incluso le dice a esta comunidad de judíos: escrito está en los profetas, y le está mencionando el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían como escritura, ya la revelación escrita hasta entonces de Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Ahí está la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento, que ustedes conocen desde niños. Aprendieron a leer en esos libros del Pentateuco. Ustedes, judíos, tienen a los profetas, tienen la palabra de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esa sería la respuesta lógica. Por ende, no acepto la incredulidad, no acepto las murmuraciones, porque Dios les ha provisto de toda la enseñanza para que vean en Jesús al Mesías, a su Salvador, y no lo están viendo. Es algo inconcebible, ¿se dan cuenta? Tienen a los profetas, ¿ya? Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y vuelve a insistir en que Él estuvo en gloria con el Padre en los cielos, y vino y se encarnó justamente para hacer la provisión de Dios para nosotros, porque nos amó. Nada más que porque nos amó. ¿Ya? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Como me gustan esos últimos dos versículos 47 y 48, porque el Señor está reafirmando todo lo que viene diciéndole. Le está reafirmando. Ya les aseguro, el que cree en mí. Hay que creer en Jesús. Esa persona desde ese momento ya tiene vida eterna. No dice que tendrá, ya la tiene en el momento que deposita su fe en Cristo, porque yo soy la provisión. Nuevamente, yo soy el pan de vida. Ya, sí, ustedes ya me han dicho de que, ufanados, de que nuestros padres comieron del maná. Déjense de esa tontera, déjense de aferrarse ya a sus tradiciones, a su religión, a su sangre, porque me dicen que somos hijos de Abraham. No, o sea, aquí lo importante
es que ustedes vengan al verdadero pan de vida. El maná que comieron vuestros padres ya en el desierto, ¿qué pasó? Murieron. Murieron. Era un alimento físico, el amor de Dios, la misericordia de Dios, transitorio. Pero eso no les dio salvación. Sí, por mientras en esos años en el desierto, por supuesto que fue la provisión de Dios, pero hablaba como provisión temporal de Dios, de la única y verdadera provisión eterna de Dios, de Jesucristo. Y eso es lo que Él le está diciendo ahí. Ya, vuestros padres sí comieron el maná en el desierto, pero ya no están, murieron. Y se menciona a Él se señala, este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. Estoy en el versículo 50. Qué importante ese versículo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él dice, se señala como el pan de vida que desciende del cielo para que el que de Él come. Y usted tiene que subrayar la palabra come. Porque cuando Jesús está hablando de que hay que comer, ya, Él inmediatamente, recuerde, versículo 4, que estaba cerca la fiesta de ¿qué? ¿Qué fiesta estaba cerca? Versículo 4, véalo. Pascua. Por lo tanto, de aquí en adelante, por favor, métase en la mente del Señor. Yo le estoy tratando de ayudar. El Señor está dando una enseñanza, tiene sus conflictos, la incredulidad, pero desde este versículo en adelante el Señor empieza a pensar en lo que pronto viene, la fiesta de la Pascua. ¿Y de qué hablaba la fiesta de la Pascua? De que el pueblo tenía que separar un cordero sin mancha, de un año maduro, 33 años el Señor, ya maduro en su plenitud, ya, y que tenía que sacrificarlo. Era la víctima sacrificial. ¿Para qué? Para que aplicara su sangre en las puertas y cuando pasara el ángel destructor no matara al primogénito. Era para la liberación, para dar vida al primogénito, porque Dios había sentenciado la última plaga de que él iba a pasar a medianoche y todo primogénito iba a morir en tierra de Egipto. ¿Está claro? Entonces ellos tuvieron que aplicar la sangre. Uno tuvo que morir, ese cordero pascual. Pero todo esto es figura de Cristo. Todo es figura del Señor. Y después, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Saben qué? Que tuvieron que comerlo. Tuvieron que comer esa noche apuraditos porque iban a salir asado toda la carne. Y si sobraba tenían que quemarla. No podían dejar. Todo tenían que comerlo. ¿Con qué? Con panes sin levadura, limpieza, sin pecado, signo de purificación, sin levadura, y con hierbas amargas, que significa con contrición de saber que otro sustituto está pagando con su vida el precio para que yo sea salvo. Todo creyente, cuando viene a responder al Evangelio, debería tener esas hierbas amargas, una contrición de saber que yo contribuí con mi pecado para que el Santo Hijo de Dios estuviera en la cruz. Eso debiera hacernos llorar. ¿Se entiende? Esas son las hierbas amargas. Entonces, Él recuerda toda la Pascua, ¿ya? Y por eso es que está diciendo aquí, el pan que desciende del cielo para que el que de Él come, así como el cordero pascual, porque está pensando en la Pascua ahora el Señor, ya no muera, así como el primogénito no murió, tú no vayas a perdición, no mueras eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, hay que comer de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, y ahí viene la Pascua, es mi carne, es mi cuerpo. Soy yo el cordero, el verdadero cordero pascual, que voy a ir dentro de poco a la cruz del Calvario, a dar mi vida, mi cuerpo que será molido por vuestros pecados, a dar mi sangre para que ustedes tengan paz, para que ustedes tengan reconciliación y para que tengan vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Subraye por, porque ese por significa que Jesús sabe
que Él es la víctima sacrificial en sustitución del mundo, de todos, porque la invitación es para todos y el sacrificio es para todos. Pero no todos disfrutan del sacrificio, sino solamente aquellos que comen, aquellos que creen, aquellos que responden al sacrificio de la cruz. Porque la cruz viene pronto en una futura Pascua. Y vino justamente un viernes que coincide, diosidencia, ya en esa fecha en que era la fiesta de la Pascua. Y ahí el Señor murió en unos años más tarde. Pero el Señor está pensando entonces en este concepto de Pascua. Ya habla de esta sustitución, hermanos, ya habla de esta sustitución. El Cordero Pascual simbolizaba, era figura del verdadero sacrificio de redención. Sí es verdad que ese Cordero los liberó de Egipto, ¿ya? Pero Cristo nos libera de la eternidad en una perdición total para tener vida eterna. Eso es lo que hizo el Señor. Él pronto daría su vida por todos ellos en sustitución y comienza a entregar las enseñanzas metafóricas de su sacrificio en la cruz del Calvario, si usted ya se da cuenta. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Nuevamente, están igual que Nicodemo al principio. ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? Siempre pensando, aferrado a la tierra, a lo material, a lo físico. El Cristo está desde el versículo 27 hablando de temas espirituales. Y no lo logran entender. No pueden asociar todas estas figuras del Antiguo Testamento hacia el Señor Jesucristo. Aún estando la Pascua, aportas nada. Así es la ceguera, y sobre todo la ceguera se alimenta muy fuertemente, como vemos en este pasaje, de la religiosidad y de las tradiciones y de todo lo que en lo que yo me he formado. Oye, pero si te puedes haber formado toda tu vida en el engaño. ¿Y cuántas personas hoy día están engañadas en una y más religiones que justamente los van llevando a condenación, aún religiones que se llaman como cristianas, y lo sabemos, ¿ya? Hermanos, por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio, ¿ya? Entonces el versículo 50, no es que hay que comer literalmente al Señor, no, hay que comer espiritualmente, hay que aceptarlo, y en el momento que por fe lo acepto, lo como espiritualmente, dice que Él viene y se integra a mi vida. Y claro, cuando yo acepto a Jesucristo, su presencia viene a morar en mi corazón, en la persona del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo. Hermana Cristina. Sí, yo pensaba y establecía cuando usted dijo también que eso era símbolo, cuando se ponían la sangre en los dinteles. Claro. Esta sangre se ponía por afuera, pero el Señor nos está haciendo el llamado a comerlo, a internalizar, que es diferente, porque esa sangre fue puesta afuera en los dinteles para que no entrara Así es. De la muerte. Pero el cordero se asó y se comió en familia, cerrada la puerta, dentro de la puerta. La sangre era la expiación. Expiación es cubrir. Es para cubrir o proteger al primogénito de la familia. ¿Quién la ve? La ve el ángel destructor. La sangre protege, no puede tocar. Pero a Cristo hay que aplicarlo. La primera fe, claro, el judío tenía que poner la sangre, pero tenía que integrar al cordero a su vida, y por eso es que se comía. Incluso si la familia era muy pequeña, se juntaba con el vecino acorde más o menos a la cantidad, pero tenían que comerlo, porque al otro día ya iban a salir en redención, en libertad de Egipto, hacia la tierra que yo les mostraré, que yo les doy, dice el Señor, Canaán. Así que muy buena la observación, y la ampliamos y la explicamos. Hermanos, ya en el versículo
ya vimos el 50, el 51, ya. Obviamente en el versículo 51 Jesús aquí de una manera metafórica está anunciando su muerte en sustitución por la vida del mundo, en sustitución, ya. Pero en el fondo lo aplican los que reciben a Cristo, ¿ya? Eso es lo que decía también los profetas, decía Cristo ahí, los profetas. Uno se va al tiro a Isaías 53, 5, 6, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién lo puede leer? Isaías 53, versículos 5, 6. Quien lo tenga, que lo lea. Isaías 53. Solo 2 versículos cortitos de todo ese pasaje precioso. El versículo 5 y el 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está clarísimo. Isaías profetizaba 700 años antes de Cristo que vendría uno que iba a ser herido por mis rebeliones, por tus pecados, por mis pecados, iba a ser molido, ¿ya? Pero que para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Señor y para que no fuéramos a perdición, sino pudiésemos ir por fe en Él a vida eterna. Así que ahí está los profetas, ahí hay uno y podríamos mencionar muchos más, ¿ya? Los judíos, obviamente en el versículo 52 vemos que no entendieron, ¿ya? Porque no reconocieron su necesidad espiritual. Hermano, esto hasta el día de hoy, toda persona que frente a la verdad del Evangelio no acepta a Jesús es básicamente porque no entiende que tiene una necesidad espiritual. Porque le molesta esto de que Dios me vea desprovisto. No, si yo puedo. Pero si yo puedo hacer buenas obras, yo me puedo ganar el cielo. Hermano, la salvación no es por obras. Incluso el apóstol Pablo en Gálatas 5:20, ¿ya? En Gálatas 5:20, Gálatas 2:20, ¿ya? Podemos leer cómo él integra esto de Cristo, de la cruz de Cristo en su propia vida. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque un día yo le acepté. Pablo aceptó a Jesucristo y dice, estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo en mi carne, no vivo solo, independizado de Dios como viví tanto tiempo, incluso persiguiendo a la iglesia. No, de ahora en adelante ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque lo integró por fe a su vida. Y eso debe pasar en la vida de todo creyente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hasta que me vaya a la gloria con mi Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde? En la cruz. La cruz es lo céntrico. La cruz es Jehová Jireh, es la provisión de Dios para la humanidad, la cruz de Cristo. Por eso es que el mismo Pablo decía, me propuse no saber nada con ustedes, no quiero empezar a pelear de filosofías griegas, ni de Sócrates, de Platón, solamente a Jesucristo ya esté crucificado. Porque esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es otra. Y la sabiduría de estos judíos era otra, nuestro padre y Abraham. No, tenemos todos que caer en humillación ante la cruz de Cristo, que representa el amor más grande de Dios por tu vida para darte salvación. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y Él se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios. Pablo dice, yo no desecho. Pero hay muchos hoy días que desechan la gracia de Dios. Desecharla, hermano. ¿Ya? ¿Cómo desechar ese amor tan grande? No desecho la gracia de Dios. Porque si yo me pudiera salvar, como el hombre que dice que no le gusta que le digan desprovisto. Si yo me pudiera salvar a mí mismo con obras, haciendo esto, haciendo lo otro, con mi propia religión, dice Pablo, entonces, ¿por qué más murió Cristo?
Murió en vano. Entonces murió en vano el Señor. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Eso es lo más torpe que hay. O sea, si hay alguien que tiene 2 dedos de frente y va a decir que la muerte de Cristo no tiene ninguna injerencia conmigo, está perdido. Es la locura de este mundo. Pero la sabiduría de Dios es el Evangelio, ¿ya? Por la sabiduría, por la predicación del Evangelio, donde la cruz de Cristo es céntrica, entonces el hombre es confrontado para que pueda comer, creer, atesorar y rendirse y aceptar al Cristo de la cruz, al Cristo sufriente, al Cristo sustituto, para que puedas vivir. Ese es el mensaje del Evangelio que tenemos que proclamar allá afuera, hermano. Todos nosotros. Ese es el desafío, ¿ya? Así que, hermanos, qué grave es no reconocer la necesidad espiritual, ¿ya? Ellos creían que estaban bien porque tenían su religión, porque somos hijos de Dios, porque Jehová nos eligió y porque nuestros padres el maná. No, nada de eso es válido, ¿ya? Por eso que ellos estaban totalmente errados, como hoy día está errado el mundo. Bueno, versículo 53 en adelante, fíjense cómo Cristo les explica acerca de la cruz que viene, la verdadera Pascua. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo, porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Esa Pascua de Israel de allá fue una figura y sí dio liberación para el pueblo de Israel, pero no dio la seguridad de ir eternamente a la vida eterna. Solo Cristo es una figura de redención. Amén. Bien, veamos. De cierto os digo, versículo 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ¿ya? Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no hacen esta decisión que está céntrico en la cruz de Cristo, no tienen vida. O sea, siguen acá, siguen muertos, porque yo soy la vida, dijo Cristo. Siguen muertos espiritualmente, ¿ya? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que acepta el sacrificio del Señor Jesucristo, porque eso está hablando de cruz, está hablando de sacrificio, está hablando de derramar sangre, está hablando de dar su carne. Y eso está hablando de la cruz, solo de la cruz, ¿ya? Ya tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, porque Él es la provisión de Dios. Esto es lo verdadero, su sacrificio por mí y por ti. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos, estos pasajes son realmente extraordinarios. Ahora, yo puedo entender en algo la respuesta de los judíos, ¿ya? Pero es por entender que lo estaban tomando todo literalmente, físicamente, y no lo lograron aplicar espiritualmente. Porque el judío, que conocía perfectamente el Levítico, sabía que había una prohibición, por ejemplo, de tomar sangre. Había una prohibición de comer. Dios no acepta el canibalismo. Eso era las prácticas de las religiones paganas. Los paganos ofrecían hasta a sus hijos a Moloch o a Quemos vivos, ¿ya? Los paganos derramaban la sangre de animales como de seres humanos en sacrificio a esos dioses. Y si es posible, los paganos ojalá se comieran el corazón del hombre ahí palpitando, porque comían carne. ¿Entiendes? Entonces los judíos dijeron, pero esto contrasta con las enseñanzas del Señor. No está contrastando en absoluto. Es verdad que hay una prohibición hasta el día de hoy de que no podemos comer o beber sangre. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de Dios, Dios
nos está hablando de que tenemos que integrar en fe, en forma espiritual, la carne y la sangre. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, usted está comiendo el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica tiene una doctrina tremendamente errada, ya, de que es la transubstanciación, de creer que en el momento que el sacerdote levanta algo que es de harina, se transforma en el cuerpo de Cristo. Y así ellos dicen, recibimos a Cristo. ¿Ah? O cuando Él levanta el cáliz, en ese momento ese vino que está dentro se transforma en sangre. ¿Ya? ¿Puedo decir algo? Sí. Que ahí esa es la confusión mía porque yo vengo de la religión católica. Y todo. Pero sí, pero lo mismo no pasa en la religión cristiana. El pan cuando partes el pan y el vino cuando tomas el vino. No es lo mismo. La diferencia es por eso que se llama una doctrina donde se cree que los elementos... Eso representa. No, que pero no es. por eso es es un un símbolo. símbolo. Eso es lo mismo que yo traigo esa idea de la Iglesia Católica. Eso representa, y el Padre lo dice, representa el cuerpo de Cristo. Bueno, la doctrina O sea, yo verdadera... quiero salir de eso porque tú Mira. sabes que eso me ayuda a mí, ¿ya? Pero yo ahorita por eso te interrumpí, disculpa, y dije, me trae la memoria, ¿ya? Es cierto lo que él dice, cuando sube el pan y dice, esto es, no, representa, dice el cura, el cuerpo de Cristo. La verdad es que yo no he escuchado nunca en una misa, yo también fui acólito de la iglesia por más de 2 años, así que fui brazo derecho de un cura, y jamás habla de representación, porque la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la doctrina de base de la Santa Cena que le llamamos, es que el sacrificio de Cristo no se conmemora como nosotros, sino que se repite y se ofrece. A la iglesia que tiene como una bóveda bancaria, es la depositaria de la gracia de Dios, entonces ella en su gracia abre las puertas ofreciendo a los feligreses ya a Cristo a través de una repetición del sacrificio. Eso es una abominación desde el punto de vista bíblico. Lo que pasa es que católicos como Candy, que venían de esa tradición, u otros, ya, la verdad es que no saben muchas cosas de las doctrinas de su propia religión. Y la doctrina, por ejemplo, ¿qué sabes de la infalibilidad papal? Yo lo que yo sé del Papa es lo que yo te he contado, porque mi prima trabaja en el Vaticano, hasta ahí nomás. Por eso, pero es una doctrina que muy pocos católicos Sí, está muy saben. equivocada, La sí. Tampoco los católicos saben acerca de la doctrina de la transubstanciación, donde literalmente se repite el sacrificio, pero para que se repita, entonces ellos comen a Cristo o beben la sangre de Cristo. Y nosotros decimos, como Pablo, acepto esto en memoria de mí. Eso es lo que le iba a decir. Hay que hacer Y no, y esto. el Señor en la Santa Cena le dijo, haced esto en memoria de mí. Lógico, es en memoria de Es en Él. memoria, no Así es que que- se come el pan y el vino se come. Por eso, porque si no vamos a volver como los judíos a aplicarlo como si fuera literal. Y sabemos que fue un acto espiritual por fe que nosotros un día, en el momento que aceptamos a Cristo, ya fuimos partícipes de la salvación. Él viene a morar en nosotros, pero que nos dejó esta ordenanza como recordatorio. De hecho, la Pascua también la dejó a los judíos como recordatorio, de tal manera que cuando tus hijos te pregunten de esto, tú les vas a explicar toda la historia en relación a cómo Dios liberó a Israel de Egipto. Se lo dejó como algo para recordar, para enseñar, no algo que era aplicado en sí mismo. Bueno, para resumir, hermanos, ya lo importante es que aquí el Señor Jesucristo está hablando de su muerte vicaria o sustituta, ¿ya? Y eso es lo relevante. Lamentablemente, en este pasaje termina el capítulo 6, voy a resumirlo, de alguna manera muy triste, porque toda esta gente que buscaba al Señor, tanto hizo esfuerzo incluso de remar desde una orilla, ¿se acuerdan?, a Capernaum, al otro extremo, ya para buscar al Señor, dice la palabra. Pero aquí usted sigue leyendo y se va a dar cuenta de que desde ese momento muchos abandonaron al Señor, dejaron al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere rendirse a Dios a la forma como Dios dispuso para ser salvo.
el hombre quiere salvarse a sí mismo. Abomina el hombre en su naturaleza humano que me digan que estoy desprovisto, que estoy incapacitado, ¿ya? Pero en cuanto al ámbito espiritual es así. Tú no puedes limpiar tu pecado, como dijo Jeremías, ¿no es verdad? En el capítulo 2, ya aunque te laves con lejía y amontones jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. Tú no puedes, necesitas a un Salvador, ¿ya? Y desde ese momento muchos abandonaron al Señor, y al punto que el Señor entonces le dice a los 12, y ustedes también van a hacer lo mismo. Y Pedro dice, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tan lindo como realmente el verdadero creyente debe terminar su relación o su fe con el Señor. A mí me recuerda esas palabras de Pedro allá en el versículo 68, ya, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Asevera su fe en el Señor. A mí me recuerda, como estamos estudiando los salmos ya de David, por ejemplo el Salmo 16 versículo 2, donde dice, no hay para mí bien fuera de ti. David le decía, Dios, no hay para mí bien fuera de ti. ¿A dónde voy a ir? Decía Pedro, si tú eres mi Dios. En ti hemos creído. O el Salmo 73, que lo escribe Asaf, ¿ya? Ve al Salmo 73, versículos 25 y 26. Son las mismas expresiones que deben brotar del corazón de todo hijo de Dios. Salmo 73. Leo el versículo 25 y 26. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo sino solo al Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa debe ser la respuesta del corazón de un verdadero creyente. Nada deseo en la tierra fuera de ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es el Señor. Yo abrazo y me quedo con el Señor. Yo espero que usted tenga la misma decisión por Cristo. Seguir a Cristo. Ya, seguir y decir juntamente con Pablo el día de mañana, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Ese debe ser nuestro compromiso con el Señor.